Bienvenidos a mi clase invertida de matemática. Esta semana empezamos la experiencia de aprendizaje número 5 para primero y segundo de secundaria. ¿De qué situación partimos? Leamos juntos. Julio es un estudiante de segundo de secundaria que vive en el Promuvi 12, Pampa Inalámbrica, provincia de Hilo. Él tiene la responsabilidad de almacenar agua para su familia, llenando tanques o tachos desde un pilón de uso público. Esta zona es atendida según cronograma de abastecimiento por unas horas en el día, ya que si no lo hace tendrían que esperar la siguiente fecha. Esta situación se repite con los demás vecinos que, a pesar del descontento, no reclaman de manera formal su derecho al acceso y uso del agua potable con instalación domiciliaria. Algunas familias preocupadas por su salud se esfuerzan por comprar agua embotellada, la que demanda un gasto adicional. Julio y sus amigos se preguntan, ¿por qué el agua les llega solo por horas? ¿Cómo es el agua potable en Hilo? ¿Qué consecuencias podría originar su consumo? ¿Qué debería pasar para que cambie esa situación? Ante ello, todos nos preguntamos, ¿qué acciones desarrollaremos para ejercer nuestros derechos como acceder y usar recursos básicos como el agua? Recordemos, ¿qué es una variable estadística? Es toda característica de los elementos de una población o muestra susceptible de ser estudiada y pueden ser de dos tipos, variables cualitativas y variables cuantitativas. Para esto revisemos la experiencia de aprendizaje número 1, donde también hemos revisado algunas definiciones. Las variables cualitativas describen un atributo o una cualidad que no se puede medir, es decir, no se puede expresar con números. Son de dos tipos, recuerden, nominales y ordinales. También tenemos a las variables cuantitativas que sí se puede expresar en forma numérica, es decir, se puede medir y pueden ser discretas y continuas. Discretas cuando los valores son números enteros, aquí no se acepta decimales. En cambio, las continuas son las que se expresan con números decimales. Pongamos en práctica lo que hemos recordado. Mencione el tipo de variable. Número de hijos, por ejemplo, asumen números enteros, entonces sería cuantitativa discreta. La profesión, vemos que no se puede expresar con cantidades, entonces sería cualitativa nominal porque no requiere orden. La masa acepta decimales, por lo tanto serían cuantitativa continua. La talla, por ejemplo, de calzado, también acepta los decimales, sería cuantitativa continua. El grupo sanguíneo, letras, se puede expresar con letras, entonces cualitativa nominal porque no requiere un orden. Distrito también son expresiones o palabras, cualitativa nominal porque no requiere un orden. Género musical también expresada en palabras, cualitativa nominal. Listo, comencemos con la siguiente situación. Según un estudio presentado por el INEI sobre las condiciones de vida en el Perú en el año 2019, un 85,8% de la población a nivel nacional tenía acceso al agua mediante una red pública dentro de su vivienda. Un 3,2% mediante una red pública fuera de su vivienda y un 1,3% mediante un pilón de uso público. Ante esta situación con relación al acceso al agua por una red pública, Rafael tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 pobladores de una ciudad sobre cuál es la fuente proveniente del servicio de agua que tiene su familia en su vivienda. Las respuestas fueron las siguientes. Aquí tenemos la información de las 40 familias que han sido encuestadas. Entonces vamos respondiendo. Según lo leído, responde: ¿a cuántos pobladores de la ciudad se encuestó? A ver, vamos a contar. En este caso, filas. Tenemos 8 filas y tenemos 5 columnas. Entonces, para saber a cuántas personas se aplicó la encuesta, simplemente multiplicamos, ¿no? 5 por 8, 40 pobladores. Además, también la situación anunciaba que a 40 pobladores Rafael había aplicado la encuesta. ¿Qué tipo de variable se utiliza? Observen, estos son los valores de la variable. Estas son las categorías. Entonces, son palabras.
Entonces serían variable cualitativo nominal, ¿no? ¿Por qué? Porque no son valores numéricos. Ahora ordenamos los datos en una tabla llamada tabla de distribución de frecuencias. Primero llenemos la frecuencia absoluta, es decir, ¿cuántas veces se repite este dato? Para ello vamos a observar aquí los datos recogidos. Vamos resaltando dónde es red pública dentro de la vivienda y vamos a contar. ¿Cuántos? 20 familias. Vamos ahora a red pública fuera de la vivienda. ¿Cuántos son? Y contemos, son 13. Pilón de uso público, lo que queda sería 7. En total, 40 familias. La frecuencia absoluta, recuerden, bueno, la frecuencia absoluta acumulada es la primera vez que vamos a ver. Se simboliza con F mayúscula sub I. Entonces, ¿qué significa? Acumula, su mismo nombre dice. La primera va a ser siempre la misma. La segunda va a acumular estos dos primeros, es decir, va a sumar los dos. Sería 33 y aquí sería acumular todo, es decir, aquí ya está acumulando estas dos primeras, entonces en zigzag podemos sumar, ahí está, y no tiene total. La frecuencia relativa, recuerden que es una fracción expresada en su forma decimal, ¿no? Frecuencia absoluta entre el total de datos. 20 entre 40, dividimos 0,50, 3 entre 40 y hay que demostrar aquí la división. Y pongamos todos los decimales, de igual forma para los demás. Y la suma, recuerden que la frecuencia relativa debe ser 1. Y la frecuencia porcentual simplemente se multiplica por 100 a la frecuencia relativa. Ahí está, por 100, 0,50 por 100, 50%. Pero vamos a recordar cómo se multiplica por 100. Por 100 simplemente, como tiene dos ceros, se mueve la coma decimal 2 espacios a la derecha. Por esa razón 32,5 sale. Entonces, el resto ustedes multiplican. Aquí la suma tiene que ser 100%. Con los resultados de la pregunta anterior, determinamos la frecuencia relativa porcentual y respondemos a las preguntas. Ahí tenemos las preguntas. Ahora vamos a ver la utilidad que tiene la tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro de su vivienda? Aquí está, y podemos ver en esta tabla de distribución de frecuencias que es el 50%. Tenemos fuera de la vivienda 32,5%. Pilón de uso público 17,5%. Las tablas de distribución de frecuencia nos permite visualizar con mayor facilidad e interpretar mejor la información cuando realizamos una encuesta. Por esa razón, nuestro propósito, recuerden que es organizar la información en tablas de distribución de frecuencias. Ahora resolvemos problemas en otros contextos. Vamos con el primer reto. En la siguiente muestra se tiene el número de personas que trabajan en 20 puestos de un mercado. Esto ustedes deben completar y tienen que argumentar en clase porque las respuestas son como están observando. Así que los reto a completar la tabla de distribución de frecuencias. Después de completar la tabla anterior, tienen que responder a esta pregunta. ¿Cuántos puestos tienen trabajadores de 1 a 3 personas? De 1 a 3 personas. ¿Cuántos puestos? Aquí están los puestos. Entonces tienen que ustedes acumular esos 3. Ahí van a encontrar la respuesta. Y también, ¿qué porcentaje de los puestos tienen 5 trabajadores? 5 trabajadores, su porcentaje. Vamos con el reto 2. En el reto 2 tenemos que completar esta tabla de distribución de frecuencias. Completa la tabla, ¿no? Entonces tenemos aquí FI, recuerden que es la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de veces que se repite estos datos. Entonces la frecuencia acumulada, FI mayúscula, acumula las frecuencias absolutas. Y el total, ¿cómo se obtiene el total o el tamaño de la muestra? Sumando 2 más 4 más 4 más 16 más 6 más 8. Y la frecuencia absoluta acumulada dijimos que la primera siempre va a ser la misma. Aquí vamos a empezar a acumular los dos primeros, 8 más 6, 14, que es lo mismo que sumar en zigzag.
Aquí vamos a acumular los 3 primeros, 8 más 6 más 16. Entonces, ahí vamos sumando 30, 14 más 16. ¿Por qué? Porque esta ya acumuló los 2 primeros. Aquí sería acumular estos 4 primeros. Pero ya está acumulado los 3 primeros, así que en zigzag sumamos 34 y no tiene total la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa es una fracción, pero se coloca aquí la parte decimal. Pues la primera sería 8 entre 40. 8 entre 40 tienen que ustedes dividir. Les va a salir 0,2, pero pongan una cifra decimal más, para que nos facilite aquí encontrar el porcentaje moviendo la coma a la derecha 2 espacios. Aquí la segunda sería 6 entre 40. 6 entre 40. Bueno, su porcentaje aquí vamos a completar de una vez. Multiplicamos por 100. Recuerden que aquí solamente vemos aquí cuántos ceros tiene 100. 2. Entonces movemos esta comita 2 espacios a la derecha, quedando 20%. Completamos eso. Ahora vamos con el siguiente. 6 entre 40. Dividan ustedes y aquí van a colocar H2%. H2% significa este es H1%, H2%. Multiplican el resultado por 100. Y ustedes completan la tabla. Recuerden que aquí el total debe sumar 100% y aquí en los decimales 1 tiene que sumar. Después de completar la tabla de distribución de frecuencias del reto 2, tienen que responder a las preguntas. Ahora sí, ya están preparados para desarrollar más retos. Pongamos a prueba su competencia de gestión de datos e incertidumbre. Tienen en total, a ver, tenemos 7, 8, 9, 10 retos, así que en hora de acompañamiento iremos trabajando en caso que tengan dudas. Después de desarrollar las actividades y los retos, vamos a resolver en el texto. Resolvamos problemas en su cuaderno de trabajo de matemática. Los de primero de secundaria, las páginas 18 y 19, páginas 23 y 22 y 23, y los de segundo, la página 79. Vamos a revisar la página 18 y 19 para primero de secundaria. Situación significativa D, así encontrarán, ¿no? Tienen que completar esta tabla de distribución de frecuencias. A ver, está incompleto. Vamos completando. Recordemos la variable. Aquí tenemos las categorías de la variable. Tenemos ahí la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. ¿Cómo se obtiene la frecuencia absoluta? Contando los resultados de la encuesta, pero en este caso no tenemos. ¿Y la frecuencia relativa cómo se obtiene? Dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahí tenemos el total de datos, 60 personas que han sido encuestadas. Aquí el resultado de la frecuencia relativa 1 sería 25 entre 60. A ver, les va a salir 0,417. Sigamos completando. Y el porcentaje solo multiplicamos por 100. Recuerden que aquí movemos la coma a la derecha 2 espacios. Por eso es 41,7%. Sigamos completando, a ver. Aquí tenemos 0,1, pero ¿cómo se obtuvo este decimal? Hemos dividido, por ejemplo, para obtener 25 entre 60. Entonces aquí sería, ¿qué número entre 60 es 0,1? Y para eso solo vamos a multiplicar así. 60 por 0,1, 6. Entonces, 6 personas que practican natación. Ahora, como la suma tiene que ser 60, ¿cuánto falta para 60? Eso será entonces la frecuencia absoluta para básquet. Y así ya pueden completar ustedes la tabla de distribución de frecuencias. Muy bien, entonces a la primera pregunta, ¿cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito? Ya tenemos 17, ¿no? ¿Qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? Vamos a ver más adelante. Para responder a las preguntas tienen que revisar de cómo es que han completado la tabla de distribución de frecuencias. Por ejemplo, en la pregunta 1 que hicimos, repasen y ahí encontrarán la respuesta. Igual para la pregunta 2.
Ahora tiene la pregunta 3. La variable cualitativa describe una cualidad. Dice, entonces, el deporte favorito, ¿qué tipo de variable es? A ver, las categorías son fútbol, básquet, natación, tenis. ¿Qué son? No son números. Si no son números, entonces está expresada en palabras, son variables cualitativas. Ahora página 22, ahí tenemos también una tabla de distribución de frecuencias, en total 30 personas, aquí tenemos que aumentar el total, 30 personas han sido encuestadas sobre la preferencia de su color favorito. Respondamos a las preguntas, ¿qué cantidad de estudiantes prefieren color verde? Aquí está, verde, justamente falta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar, sumen. A ver, ¿cuántos? Suma, 26, ¿cuánto falta para 30? 4. Entonces tienen que demostrar con procedimientos. Para eso está este espacio. Sigamos. ¿Cuál es el color favorito de mayor frecuencia? Mayor frecuencia. A ver, ¿cuál es? Tenemos el color rojo, ¿no? Ahora vamos a elaborar el gráfico más conveniente. A ver, la variable es cualitativa nominal. En ese caso, el más apropiado es el gráfico de barras o el gráfico circular. El gráfico de barras vamos a recordar. Se levantan las barritas hasta la altura donde indica la cantidad de estudiantes, es decir, la frecuencia absoluta. Y encima de cada barrita recuerden que hay que colocar el porcentaje. ¿Y cómo se obtiene el porcentaje? Dividiendo 8 entre 30 por 100, 4 entre 30 por 100. Ahora recuerden que las barritas tienen que estar separadas porque estos no son datos agrupados, son separados. La misma distancia y las barritas tienen que tener el mismo ancho. Completemos la tabla de distribución de frecuencias y luego vamos a responder. ¿Qué porcentaje de personas nunca leen algún medio de noticias? Aparte de eso, sabiendo que 60 personas leen una vez a la semana, ¿cuántas personas leen una vez al año? Ahí tenemos dos preguntas para responder. Ahora vamos a empezar con porcentajes. La suma de estos porcentajes es 65%. Recordemos que debe ser el total 100%. ¿Cuánto le falta a 65? 35. Entonces está entre la alternativa C y la A. Ahora vamos a utilizar 60 para encontrar cuántas personas leen una vez al año. Pero completemos la frecuencia relativa. Recuerden que las frecuencias relativas son decimales y la relativa porcentual se obtiene multiplicando. Ahora, como regreso, dividiendo 23 entre 100 o simplemente recorren a la izquierda dos espacios la coma decimal y ahí van a obtener, tendrían 1 como suma. Ahora vamos a utilizar el porcentaje 15%, puesto que aquí tenemos que 15% representan 60 personas. Ahora voy a sacar la tercera parte, 60 entre 3, 15 entre 3, 5. Y ahora 1. 1%, 5 entre 5, 1. 20 entre 5, 4. 1% representan 4 personas. Entonces sería 36. Pero ¿cómo sale? A ver, recordemos, si 4 personas representan 1%, 9%, ¿cuántas personas? Simplemente multiplicamos, ¿no? Y ahí tendríamos ya la respuesta. Ahora les toca a ustedes completar la tabla. Tenemos la siguiente tabla de distribución de frecuencias donde en la primera columna tenemos ahí grupos de datos. Entonces se llaman datos agrupados en intervalos. Observa, vemos aquí que tiene forma corchete, se le llama intervalo cerrado. Por el lado derecho tenemos ahí un corchete también, pero como que le está dando la espalda a 950, se llama intervalo abierto. ¿Y cómo se lee ese grupo de datos? Se lee sueldos desde 750 hasta menos de 950. Este intervalo abierto quiere decir que no incluye al extremo.
Ahora tenemos en la última, tenemos ahí también el intervalo cerrado, pero por el lado derecho ya está también volteado, ya lo está cerrando. Entonces la lectura en este caso es diferente, desde 1550 soles hasta 1750 soles. Incluye a los dos extremos cuando son intervalos cerrados. Ahora la pregunta es determinar cuántas personas reciben sueldos más bajos y los más altos. Aquí la cantidad de personas está expresada como frecuencia absoluta, así que a ustedes les toca responder.